Buenos días, los saludo en el amor de Cristo. Estamos nuevamente compartiendo un poco de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y hoy en día este tema que quiero compartir es largo el tema, pero yo le voy a hablar un poquito porque es demasiado largo. Y es un tema que ha venido siendo piedra de tropiezo desde mucho tiempo atrás. El tema se llama Hablando sobre la ley. Hoy en día, como ustedes se dan de cuenta, se han levantado muchas religiones, muchas sectas, entonces doctrinas de hombres eh, que están enseñando mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, y están haciendo que el pueblo o las iglesias carguen un peso que ni siquiera, como dice el apóstol Pablo, ni siquiera nuestros padres pudieron llevar esa carga, ese peso. Se sabe que la ley en el Antiguo Testamento la escribió Moisés por medio del Dios de la gloria. Pero esa ley era la ley mosaica que era para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Había muchas leyes que tenía que cumplir. E incluso estaba incluido también el día de reposo. Desde ahí hasta el Nuevo Testamento, Jesús vino y explicó, porque los escribas, los fariseos y los demás querían, ellos vivían todavía bajo la ley, pero Jesús vino a explicar, a darnos la orientación. Y eso es lo que yo le quiero enseñar hoy. Miren lo que nos dice Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y nosotros podemos ver, hermano, que en Mateo, gloria a Dios, Mateo 5:17. Encontramos, mira lo que dice la palabra de Dios. No pensé que he venido a abrogar la ley, a los profetas. Jesús habla de la ley que hablaron los profetas. No debemos pensar que la enseñanza de Jesús en los versículos siguientes buscaba alterar o abrogar o reemplazar la moral contenida en la ley del Antiguo Testamento. Jesús estaba dando una nueva ley ni tampoco modificando la antigua ley. Él estaba explicando, hermano. Tenemos que prestar atención. Él estaba explicando sobre la ley porque lo que eran los judíos y los fariseos, los escribas y los demás, ellos todavía obedecían, me imagino yo, o eran guiados por la ley todavía. Entonces Jesús
estaba explicando el verdadero significado de la moral contenida en la ley de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. La ley y los profetas se refiere a la escritura del Antiguo Testamento, hermano. Por eso es que tenemos que prestar atención mucho y estudiar bien la palabra de Dios por completo y no a las interpretaciones rabínicas de ella. Cumplir, se habla aquí de cumplimiento en el mismo sentido en el que la profecía es cumplida. Cristo estaba indicando que Él era el cumplimiento de la ley, hermano. El mismo Señor estaba explicando que Él era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Él cumplió la ley moral al mantenerse perfecto. Él cumplió la ley ceremonial al ser la encarnación de todo lo que los tipos y símbolos de la ley puntualizaron. Cumplió también la ley judicial personificando la justicia perfecta de Dios en él. Miren lo que nos dice el capítulo 12 de Mateo y versículos 18 y 20. Nos dice que Mateo 12, versículos 18 y 20. Alabado sea el nombre de Cristo. Miren lo que dice el 18, hermano. He aquí mi siervo a quien he escogido. Y el 20 nos habla, la caña y la cacada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo lo que Cristo vino a hacer fue cumplido, hermano. Por eso que los judíos lo rechazan, porque dicen que él no cumplió los requisitos para que él hubiera sido recibido como Mesías por ellos. Y hasta el día de hoy ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías, porque supuestamente él no cumplió la perspectiva o las normas. Y seguimos, hermano. Mateo capítulo 12, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Dice, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Ahí está hablando del Antiguo Testamento. Y está hablando de David, que él entró, comió, tenía hambre, y lo que con él estaban también comieron. Y era un día de reposo, que no era permitido solamente que lo comieran solamente eran los sacerdotes, los que estaban encargados del templo, del tabernáculo. ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Y quién era ese mayor del templo que estaba ahí? Era el Dios que iba a librarnos del pecado, de la ley, de todo. Miren lo que nos dice. Y si supieseis qué significa misericordia y quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. En Mateo 22, capítulo 22, versículos 39 y 40 nos sigue hablando. Y en segundo es semejante. Amará a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Busquemos lo que nos dice Mateo 22, capítulo 22.